Y continuamos con la lección 9, el comienzo, reclamo de necesidad de la vida. Segunda parte. Pregunta. Y en cuanto al hombre sutil, explicación. Esto que hemos dicho es en lo que respecta a todas las formas en sí. Pero recordemos que en el aspecto humano, la nueva forma corresponderá al hombre sutil y en consecuencia tendrá también, debido a los centros que la vibración transformadora posibilitará que desarrolle capacidad de expresión espiritual y capacidad mental y sensorial muy diferentes y progresivamente más y más sutiles. Pregunta. ¿Toda la forma en un mundo tendrá el mismo ritmo de sutilización? Explicación. Toda la forma tendrá el mismo ritmo real de sutilización, pero no olvidemos que la vibración densificadora actúa con mayor intensidad en unas formas que en otras, es decir, que la combinación con las otras vibraciones constitutivas de la forma varía. En consecuencia, cuando llegado el momento, la vibración densificadora deba ir liberándose, algunos de los elementos constitutivos de la forma se liberarán, a su vez, antes que otros, en las diferentes formas, debido a que están en distinta combinación, lo cual, en apariencia, semejaría a una sutilización en ritmo diferente. La disociación de los factores de densificación da comienzo a la sutilización dentro de un término que no puede ser determinado, porque cada forma tiene un punto de densificación diferente, acorde con la calidad de la forma. De modo que la acción de la vibración evolucionante que origina esa disociación tiene efectos diferentes en cada aspecto de forma. Pregunta. Al llegar para un mundo la etapa evolutiva de sutilización, comienza simultáneamente la acción de la vibración transformadora y la acción en inverso de la vibración densificadora. Explicación. El proceso de la sutilización de la forma es más rápido que el proceso de la transformación de la especie, que se produce mediante la acción de la vibración transformadora. Por lo tanto, no podemos decir que sean procesos simultáneos, sino que en determinado momento existe paralelismo entre ambos procesos. El momento evolutivo en un mundo es el que determina el estado en que debe encontrarse la forma en él, y la acción de las vibraciones que deben llevar la forma a ese estado requerido por la ley de evolución comienza con la exacta antelación necesaria. Perdón. El efecto de la vibración densificadora es transitorio, porque ese efecto se mantiene mientras la forma debe tener una determinada densidad. Pero cuando la forma debe sutilizarse, el efecto va aminorando. Quiere decir que como vibración densificadora actúa siempre igual, densificando las vibraciones de vida no evolucionante que evoluciona. Pero a medida que el efecto disminuye, la acción de la vibración densificadora, que va disminuyendo, tiene en esa forma resultado inverso, porque permite la disociación de vibraciones constitutivas de esa forma y la forma se va sutilizando progresivamente.
Pregunta. El estado sólido, líquido o gaseoso de los diferentes cuerpos es consecuencia de la vibración densificadora. Explicación. La vibración densificadora ha conformado las formas en su estado más sutil. Si luego, debido a factores climáticos u otros, cambian de estado y se condensan, en ello no actúa la vibración densificadora, que sólo conforma la forma básica original. Pregunta. ¿Todas las formas tienen su concepción en el plano espiritual de las formas? Explicación. Sí, todas las formas tienen su concepción en el plano espiritual de las formas y se expresan en los planos de forma que son físicos. Pregunta. La expresión de la forma desde el plano espiritual, de las formas hasta el físico denso visible, ¿no es involución? Explicación. En el plano de formas todo es espiritual y esa vibración espiritual de forma es la que, al proyectarse a los planos físicos de forma, las determina en razón de las necesidades de experiencias en ellos, en virtud de las cuales fueron reclamadas por la vida evolucionante. La forma espiritual constituye el patrón de la forma necesaria, de acuerdo con el cual las constituye la vibración vida no evolucionante que evoluciona, mediante lo que denominamos proceso de química espiritual y la acción de la vibración densificadora. La vida no evolucionante que evoluciona, no las conforma por sí misma, sino que al reclamo de la vida evolucionante, regido por la ley de evolución y con la antelación de milenios y milenios, en nuestro tiempo, pero en el momento exacto, se constituyen en el plano de las formas que responden a las futuras necesidades de la vida evolucionante y que van proyectándose a medida que van siendo necesarias en los planos de forma. Pregunta. ¿Existe en el plano espiritual de las formas el patrón de nuestro cuerpo físico? Explicación. Sí. La vida evolucionante está destinada, en nuestro sector, a experimentar bajo la forma humana, como culminación evolutiva de las formas de la escala zoológica, hasta llegar al antropoide y finalmente al hombre, cuya forma deberá después sutilizarse y cambiar. Quiere decir que la forma humana es metaevolutiva en una etapa de la involución de la vida evolucionante, pero la evolución de esa forma prosigue en la etapa de evolución propiamente dicha, a través de la sutilización, hasta llegar al hombre sutil. Y todo ello está ya constituido en el plano espiritual de las formas. Vemos que no hay improvisación. La forma, en la escala zoológica, tiende al hombre y la forma humana, en su gestación, pasa por todas sus etapas anteriores, desde el unicelular hasta la forma humana. Es más, grupos de células correspondientes a cada una de las etapas zoológicas por las que va pasando el embrión quedan en el tálamo. Y es así como un hombre puede tener, en algunas oportunidades, ciertas características físicas semejantes a animales, por una hipersensibilización del grupo de células que corresponden a esa especie, aun cuando éstas sean microscópicas.
La causa de ello es siempre necesidad kármica. Mis queridos, vamos a hacer eh, otra pausa y volvemos de inmediato. Muchísimas gracias.